Vamos a leer todo en el 11, terminando por allá. Así que vamos a Josué capítulo 2. Cuando estén ahí, decimos amén. Amén. Ok. Leemos la palabra de Dios en Josué capítulo 2. El verso 3 dice: Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido a espiar para toda la tierra. Pero la mujer había tomado las cosas y lo había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se había de cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlo a prisa y los alcanzaréis. Mas ella lo había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Ella subió al terrado y les dijo: Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo de esto, han desmayado vuestro corazón, y han quedado más alientos en hombres alguno por causa de vosotros, porque Jehová nuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Amén. Amantísimo Dios, Padre Santo, Padre Eterno, Padre Poderoso, gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Padre, protege y cuida a cada uno de nosotros. Mira tu palabra, Señor, que va a ser expuesta. Que sea tú hablando, Señor. Que sea tú contristando cada uno de nuestros corazones con tu benevolencia, con tu bondad y con tu gracia. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Pueden estar sentados. Amados hermanos, la semana pasada hablamos sobre Débora, una mujer con un liderazgo increíble. En esta semana vamos a hablar de Rahab. Muy poco se conoce sobre ella realmente, o los detalles que la Biblia da. Un acto de fe. Josué, el capítulo 2, es una narrativa de parte de lo que pasó con esta mujer. Entendamos que, refiriéndose a los espías, Josué tenía que tener un diagnóstico, tenía que tener una confirmación. Josué tenía que tener un plano de lo que era Jericó y de lo que iba a pasar. Los hombres puestos en alto lugar deben ver por los ojos de otro y ser estrictamente guiados por Dios. Eso era lo que Josué esperaba. Mandó espías a Jericó, y a través de la confirmación de los detalles que ellos le dieran, Josué tomaría una decisión. Claro, guiado por Dios. La fe es la promesa. La fe en la promesa de Dios nunca debe suplantar nuestra diligencia. Por el contrario, debe animarnos a usar los medios más apropiados para confirmar el servicio para el cual estamos llamados. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestra diligencia siempre debe ser puesta. Lo que pasó con Pablo. Pablo fue alguien muy diligente.
En este texto, refiriéndose a Rahab, se refiere a ella como la ramera, la prostituta, la posadera, la tabernera. Entendamos que la gravedad de un pecado no es la barrera contra el perdón misericordioso de Dios cuando la fe y el arrepentimiento llegan justo a tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos en este punto que Rahab mintió, cierto, pero ¿por qué lo hizo? ¿Y a costa de qué? Por ejemplo, nosotros vamos a entender en el libro de Josué, que significa Jehová salva, su nombre, fue comisionado por Moisés como líder de Israel. Este libro se escribió antes del reinado de David, por allá por el año 1405 hasta el año 1385, unos 20 años. Josué tenía unos 90 años de edad cuando asumió el total liderazgo del pueblo de Israel y murió de aproximadamente 110 años. Rahab era una persona de una moral dudosa, de una moral perversa, y Dios se sirvió de ella para llevar adelante un propósito y un plan para el pueblo de Israel. Muy poco se conoce de esta valiente mujer y entendemos y sabemos que está mencionada en el linaje humano del Señor Jesucristo. ¿Cómo la relacionamos? Sencillo. Rahab fue la madre de Salmón. ¿Quién es este? Ese fue el padre de Boz. ¿Y quién fue Boz? El que se casó con Ruth. ¿Y quién fue Ruth? Fue la descendencia del linaje de David, por el cual viene el linaje terrenal, el linaje humano del Señor Jesucristo, el Salvador de la humanidad. Rahab fue escogida desde aquel tiempo, desde el principio, con este propósito. Rahab vivía en Jericó, dice la lectura. Ella conoce sus calles. Rahab conoce la gente, conoce sus casas, conoce su bullicio, sus tiendas y sus mercados. Rahab conoce todo. En general, era alguien que percibía cómo crecía el temor general de la gente en la ciudad. ¿Por qué? Porque ella trabajaba en un lugar donde todas las personas de la ciudad van a caer a ese lugar. Rahab era una persona que realmente conocía el dolor del pueblo en ese momento y las situaciones por las cuales estaban pasando. Y ella, viviendo en el lugar donde vive, ve que se está dando algunos hechos que ella considera que son extraños. Dice la palabra de Dios en la lectura que nosotros leímos, que Rahab vivía en la muralla de Jericó. Rahab vivía donde la ventana de su vivienda daba para afuera, donde podía ser testigo de todo lo que ocurría afuera antes de que llegara a la muralla, antes de que entrara a la ciudad. Y en ese punto donde ella vive, ella está observando que un ritual poco usual se está llevando a cabo. ¿Y cuál es ese ritual? El pueblo de Israel se asoma y el pueblo de Israel comienza a rodear la ciudad día por día. Ustedes se recuerdan que 7 días mandó el Señor a que se le diera una vuelta a la ciudad. Rahab observa desde su ventana que estratégicamente está ubicada, como dije, en la muralla encima, que un ritual inusual está pasando. En el 7º día, cuando inicia este día, Rahab afianza su confianza y pone su confianza en los espías. Y recuerden que hay algo que ella tiene en la mano. Hay un cordón rojo el cual ella debe colgar de su ventana o de su puerta.
Y ese cordón colgado en su puerta es el único efecto que le va a recordar a ella y que le va a recordar a los espías o a la persona que entren que ella junto a su familia tiene una esperanza para sobrevivir. Es el único efecto que le va a recordar que ella no va a ser exterminada junto con toda la persona de Jericó. Rahab era una prostituta, como así lo dice. Era una mujer con un oficio degradante. ¿Por cuáles condiciones? Nosotros no lo sabemos. En su tierra abundaba la violencia. En su tierra habían actos degenerados. En su tierra había incesto. Había bestialismo. Su tierra estaba plagada por situaciones desoladoras. Todos esos excesos llevaron a gran parte y fueron llevados a ese término por la religión, por el sistema de los baales, de los ritos a dioses falsos, sin escrúpulos. Se fomentaba la prostitución ritual. En este punto habían dos dioses a los cuales se les rendían culto paganamente, y esos dioses fomentaban que quemaran niños indefensos. Molec, uno de esos dioses, exigía quemar niños como sacrificio, algo desastroso. En este tiempo, para el pueblo en el que Rahab vive, no es desconocido algo que Dios va a hacer y que Dios antes se lo había comunicado. En Levítico capítulo 18, verso 25 dice: debido a que toda la tierra se ha contaminado, voy a castigar a los pueblos que viven en ella y haré que la tierra lo vomite. El Señor habló en aquel tiempo de todo lo que había de pasar por la tierra de una forma desoladora y angustiosa, ir a rendir culto a los Baales y vivir de espalda a Dios, desenfrenados en pecado, de idolatría, cosa que el Señor siempre abominó, que el Señor no quiso y que el Señor bajo ninguna circunstancia justificó. Después de eso, el Señor le va a comunicar, y Jehová había destinado a algunos pueblos a desaparecer completamente. ¿Cuáles eran esos pueblos? Dice Deuteronomio capítulo 7, verso 22: poco a poco el Señor tu Dios irá expulsando a esas naciones de tu paso. No la echará toda de una sola vez, porque de ser así, los animales salvajes se multiplicarán con demasiada rapidez para ti. Poco a poco será un proceso en el que el Señor irá quitando cada una de esas naciones. Él había leído sus corazones y podía ver la depravación y la maldad de este pueblo. Él podía ver lo arraigado que estaba esa maldad. Y ese mismo caso era el pueblo de Jericó. En esa situación estaba Jericó. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál era la situación en la que estaba Sodoma cuando Dios le dijo a Abraham que lo iba a destruir y que buscara a 10 justos? Apareció un lobo. No podemos decir que es el mismo caso de Rahab, pero entendemos que existía alguien allí con cierto temor y que había oído del Dios de Israel. Porque la palabra sí lo expresa. Nosotros hemos oído. Este realmente es el caso de Rahab, que había vivido en una ciudad condenada, en una ciudad depravada, y ella escuchó hablar del Dios de Israel, de este pueblo, y había escuchado de ese Dios. En el tema central de hoy tenemos, cuando hablamos de pecado, antes de eso teníamos el texto de Deuteronomio,
En el tema central de hoy tenemos que Dios no está ahí el tema central. El tema central era que la gravedad de un pecado no es una barrera, no lo es, contra el perdón misericordioso de Dios cuando el arrepentimiento llega. Y cuando llega a tiempo. ¿Por qué dice esto? Por lo que Rahab hizo para esconder a los espías. Eso fue un pecado. Ella mintió, pero ¿bajo cuáles condiciones? ¿Por qué? ¿Cómo Dios va a restituir y va a responder a esa mentira? Lo primero que pasa es cuando nosotros vamos a leer a Josué capítulo 3, entendemos aquí en el texto que dice: entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti. El rey manda unos guardias, sabe de la presencia de esas personas. Entendemos que por el oficio que Rahab realiza, ellos no van a ir contraproducentes, porque esa es una persona que se dedica a algo que lo que ellos podían ver como algo normal. Incluso ella tenía como un sitio así donde abiertamente ella ofrecía su servicio. Entonces lo primero que los guardias le dicen es: saca a los hombres que han venido aquí, porque son espías y a espiar la tierra han venido. Y ella entiende que ellos fueron a ese lugar donde los espías que envía Josué van a ese lugar para obtener información, porque allí va todo el mundo. Pero no es expresamente un caso fortuito que llegaran ahí. Llegaron justamente donde la persona indicada, en el lugar indicado, en una casa que está ubicada en el lugar indicado también. ¿Y qué pasó con ella? Lo escuchó, halló gracia. Los espías hallaron gracia en Rahab. Ellos fueron al lugar donde podrían pasar desapercibidos y también fueron guiados por Dios como parte del plan que Dios tenía con Rahab, pero que Dios tenía con el pueblo de Israel. El verso 4 dice que ella, pero la mujer había tomado a los hombres que estaban escondidos y dijo: sí, realmente ellos vinieron aquí, pero se fueron. Y estaban arriba. Ella mintió, lo escondió y mintió para salvar a los hombres de Dios. Pero también en esa mentira ella buscaba salvarse ella y salvar a su familia. El pueblo de Jericó tenía un solo partidario en este momento, que era una persona meramente agradecida y meramente que merecía la gracia de Dios, una prostituta, Rahab. Dios le permitió salvarse porque conocía el corazón de ella, y ella, mediante lo que había escuchado, entendía que ese era el Dios verdadero, el Dios de Israel. Porque no da detalle aquí de que Rahab haya sido alguien que haya ofrecido culto, o que haya sido alguien que fuera partícipe de esa barbaridad de la que el pueblo de Jericó estaba. Rahab mostró realmente piedad al recibir y proteger a estos huéspedes, y de buena manera. En el texto de Hebreo capítulo 11 verso 31 dice el autor de los Hebreos, que actualmente es desconocido, que fue por eso, que fue por su obra, que fue por su fe. Dice: fue por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con los hombres de su ciudad, que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. Había recibido en paz, fue por su fe. Y yo me pregunto ahora, cuando estamos en el texto de Jericó,
Cuando estamos en el texto de Josué, cuando estamos en esta narrativa, no dice en ningún momento que Rahab se está convirtiendo, que está aceptando al Señor, pero hay algo muy importante que va a pasar en el verso 8 y 9 adelante, que dice: Jehová de los ejércitos, el Dios del cielo y de la tierra. Eso nos indica a nosotros que ella tiene un conocimiento de ese Dios poderoso y fuerte, y entiende que no son los ídolos que lo va a librar a ella ni a su familia de lo que está por venir. Los acogió, los acomodó, y a pesar de conocer de dónde venían, ni cuál era su urgencia, ni cuál era su propósito, dice que los escondió. Verso 6. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puesto en el terrado. Cuando nosotros escuchamos manojos, cuando escuchamos lino, cuando escuchamos lana, son unos textos que se usan mucho en Proverbios. Y hablando de la madre, Proverbio 31 da muchos detalles de la mujer que es laboriosa, de la mujer que cuida su casa, y realmente entiendo que estas dos palabras no están puestas aquí fortuitamente. Estas dos palabras, lino, nos da a nosotros cualidades esenciales de lo que es una mujer hacedora. Proverbio 31, verso 13 dice: ella encuentra lana y lino y laboriosamente los hila con sus manos. ¿Quién? La mujer, la hacedora. Y antes de ese texto nos dice la mujer que teme a Jehová. Entendamos que Rahab era una mujer de ese tipo. Aún su oficio de migrante la haya llevado a actuar de la forma y a vivir de la forma en la que ella vivía. Pero a Dios eso no le importó. Esa no era la parte esencial. Esa no era la parte central. Su oficio, aunque muchas veces lo trae a colación el texto, no es en lo que Dios se va a basar para salvar a su gente, para proteger a su gente y para luego salvar a su familia. Dios tiene un propósito con ella. Lo primero que está pasando aquí es que Rahab va a negar que los espías estén en su casa. Y aparte de que lo niega conocerle. Y no solo que no le conoce, ella ofrece una ruta de escape. Ella ofrece una dirección alterna para que la persona que entran a su casa o que fueron a visitarla, pues simple y sencillamente la dejen y se vayan. Ella le dice: no, ellos sí pasaron por aquí, pero se fueron por allá, por aquel camino. Si tú te vas tras ellos, hace 2 minutos que ellos salieron, tú lo alcanzas. Pero sucede que la puerta de la muralla de la ciudad se cierra, un ejemplo, a las 7 de la noche. Y cuando la puerta se cierre, pues nadie puede entrar y nadie puede salir. No hay forma de que los espías escapen. Y ellos, entendiendo eso, salen de la ciudad con la puerta abierta todavía tras los espías. Pero ¿qué pasa? Los espías están adentro. Y como los guardias de la ciudad y de la puerta están custodiando la puerta por dentro, para que si viene alguien, ellos cuando le van a abrir la puerta tienen que conocer quién es. ¿Qué van a hacer los espías? Con un cordón salen por fuera, por la ventana. Y ella le da instrucciones. 3 días pasaron los espías escondidos en un lugar específico antes de llegar con un comunicado oficial donde Josué de cómo era el pueblo y lo que había allí. Una buena obra por la cual Rahab fue justificada. Y dice Santiago que fue por esta obra realmente que fue justificada. Santiago, capítulo 2, verso 25, dice: Rahab la prostituta. Fíjense que todos los textos que hemos hablado
dice la prostituta. Ninguna de las personas del Nuevo Testamento lo dice de otra manera. Ninguna de las personas de la cual narran su historia le quitan su título de oficio de adelante. No lo hacen. ¿Por qué tanta colación en su oficio? Mi hermano, porque Dios va a tener misericordia de quien Él quiera y Él va a usar a quien Él quiera. Y ese oficio de verdad no le quita el que Dios haya derramado gracia en ella. Y por esa gracia está hoy en el salón de la fe. Amén. No en el salón de la fama, como lo de no, en el salón de la fe. Donde hay solamente algunos. Donde está Abraham y donde hay algunos. Dice Santiago 2:25, Rahab la prostituta es otro ejemplo que fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Rahab la prostituta fue justa ante Dios por esta obra y por la fe de que solamente por haber escuchado de Dios ya era creyente, lo puso en su corazón. No hay obra por la que ninguna persona puede justificarse. Sin embargo, cuando el ángel vino y visitó a José, el esposo de María, dice el texto que José era justo ante Dios. Y cuando se refiere a que era justo, era que era un fiel devoto a Dios, tenía conocimiento y obedecía los mandatos de Dios, porque era creyente, fiel y genuino. Dice, continuando esto, en el texto número 7, y los hombres fueron tras ellos por el camino de Jordán hasta los vados. La puerta fue cerrada desde que salieron los perseguidores. Cerraron la puerta y los hombres fueron atrás de los espías. Los espías se escondieron durante 3 días, salieron y lo persiguieron. Y ahora hay algo que nosotros tenemos que entender. Quienes toman al Dios de Israel por su Dios, por Dios mismo como es, como Rahab, que solamente había escuchado, también toman a su pueblo y a las personas. Eso fue lo que Rahab hizo. Yo he escuchado de Dios. Ese fue el Dios que abrió el mar rojo. Ese fue el Dios que alimentó el pueblo durante 40 años. Ese es el Dios que viene y, sabiendo yo que esta tierra no es nuestra, ese es el Dios verdadero. Y si esa gente son enviados de Dios verdadero, yo lo voy a proteger, porque eso puede encontrarse entre él y verdaderamente yo temo por ti y mi familia. Simplemente puesto. Dice la palabra de Dios: quienes toman a Dios por refugio han de ofrecer refugio al pueblo de Dios cuando se presenta la ocasión. ¿Cómo así? Vamos a un texto, lo voy a leer en esta versión. Isaías capítulo 16, versos 3 y 4. Miren lo que dice ahí. Quienes toman a Dios por refugio han de ofrecer refugio al pueblo de Dios cuando se presenta la ocasión. Isaías capítulo 16, verso 3 dice: ayúdenos, claman, defiéndenos de nuestros enemigos, protégenos de sus ataques implacables, no nos traicione ahora que hemos escapado. Dice el 4: permitan que nuestros refugiados se queden entre ustedes. Escándalo de nuestros enemigos hasta que haya pasado el terror, cuando haya terminado la opresión y la destrucción y hayan desaparecido los saqueadores enemigos. Esto no está hablando de exactamente ese mismo hecho. Esto está hablando respecto a Moab y un hecho específico, pero es algo que nosotros podemos usar, que nosotros podemos decir que cuando nosotros aceptamos a Dios verdadero, nosotros tenemos que cambiar y ser regenerados como gente.
¿Por qué? Porque muchas veces en el libro de Santiago a nosotros nos dice, lo que antes usted veía como bueno, ya no es bueno. El cristiano tiene la peculiaridad de que cada vez que hace algo, pues tiene la oportunidad de arrepentirse, porque tiene ese conocimiento. No es que el cristiano no cometa pecado, es que el cristiano se arrepiente más por lo que hace. Amén. Ella conversó con los espías. Verso 8. Antes de que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo. Y como aquí dice, antes de que ellos se durmiesen, entendemos que son las 7 de la noche, quizás descansaron. Ella subió al terrado. Ella subió a hablar con ellos. Tuvo una conversación. Y yo supongo que ella le preguntó, ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? ¿Qué buscan aquí? ¿Qué necesitan? Y ellos le conversaron con ella. Y ella le ofreció una salida. Dice, o yo entiendo realmente, que ella aseguró parte de su protección para su familia en este texto. Ella subió a conversar con ellos, a ofrecerle la hospitalidad en el sitio en el cual ellos se encontraron y asegurarse que los hechos venideros que seguían para la población, ella estaría segura. Eso fue una parte esencial. Dice ella en el verso 9, sé que Jehová os ha dado esta tierra nos pertenece. Primordial para que ella sepa en qué está. Dice el mismo texto 9, porque el terror de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Ella sabía que esa tierra no le pertenecía. Ella había escuchado de Dios. Ella había escuchado de su milagro. Y entendemos, como dice Romanos, que la fe viene por el oír. Ella entendía, sabía que Jehová le había dado esa tierra al pueblo de Israel como una promesa. El temor de vosotros ha caído sobre nosotros, dice ella. Ella dice, nosotros hemos desmayado, nos hemos derretido nuestro corazón a causa de saber. Pero en algún momento nos va a quitar. El pueblo puede continuar haciendo su rito. El pueblo puede continuar ofreciendo sacrificios. El pueblo puede continuar sacrificando niños, pero yo sé que en algún momento la ira de Jehová va a caer aquí y nada va a quedar. Ella está clara de eso. El temor ha caído, ha desmayado, se ha derretido su corazón, dice ella. Yo he visto con mi oficio la queja que solo mi pueblo, sino también de los demás. Y cuando dice yo he visto, entendamos algo. Simplemente pues, dicen que solamente los niños y los borrachos dicen la verdad. Ella era una prostituta. Un sitio donde había acceso a cosas. ¿Qué pasa con Rahab? Mucha gente despechada se va a sincerizar con ella. Ella conoce no solo el clamor de la gente que está a su alrededor, sino de toda la gente que vive cerca, de los que viven hasta de los que viven en otro pueblo. Ella lo conoce, ella lo ha escuchado, ella lo ha vivido durante años a través de ejercer su oficio. Ella sabe cómo el pueblo se siente. Ella sabe el temor que inunda al pueblo. Y ese temor ella se lo va a comunicar a un espía. Dice que para tú ganar una batalla, lo primero que tienes que preparar es la mente. Si tú piensas cuando tú vas a estar lo que perdiste, pues antes de perder, ya perdiste. Rahab era alguien que conocía, pero que aparte de que ejercía ese oficio, ella tenía conocimiento de todo lo que las demás personas le contaban por el hecho de la cosa que ella hacía. Su oficio le permitía enterarse de todo lo que pasaba, incluso en otras ciudades.
Los israelitas cobraron ánimo cuando vieron que ellos tenían temor, cuando vieron que eran incapaces de defenderse, cuando vieron que estaban desmayados, que estaban desnutridos, que no tenían ni siquiera, que el Dios de ellos no les estaba respondiendo. Pero si están así, este es el momento de atacar. Y esa verdad se la confirmó Rahab a resistir. Eso no fue algo que pasó fortuitamente. Fue el plan y la misericordia de Dios revelado a Josué para que atacara el pueblo y se hiciera de la tierra que Dios antes ya le había prometido. Desde Abraham esa promesa venía. Y fue Josué el que tomó la tierra y la dividió. Todos sabían de los milagros que el Dios de Israel había realizado. En el verso 10 dice: todos hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo. Todos hemos oído esa historia. Delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos. El pueblo viene de una trascendencia, de una tradición de historia numerosa, tanto de mano de Moisés como de mano de Josué, pero de todos los hechos que pasaron antes, cómo Dios lo libró del faraón con la plaga y eso son cosas que ella ha oído y que ha puesto en su corazón. Y dice que el pueblo había batallado con todos los reyes enemigos y lo había vencido. Y ella hace ahora lo que se llama una conversión genuina. ¿Qué es una conversión genuina? Una conversión genuina es una conversión donde usted acepta que Cristo es el Salvador y usted no tiene ninguna incidencia en que eso puede fallar. Y no es así. Leví, acompáñame, deja lo que está haciendo y sígueme. Lucas capítulo 5, verso 28. Y dice el texto que Leví, dejándolo todo, lo siguió. Eso es una conversión genuina. Ahora, ¿qué es una conversión genuina con Rahab? Con el verso 11, cuando ella dice, verso 11: oyendo esto, ha desmayado vuestro corazón, ni ha quedado más aliento en los hombres. Y ella dice: Jehová vuestro Dios. Ella está haciendo aquí una afirmación de que Dios, el Dios de los israelitas, el Dios de Israel, el Dios de ese pueblo, del que solo ella había oído, es su Dios. Yo creo en eso, dice ella. Jehová vuestro Dios. Aquí hay una profesión de fe. Y aquí hay algo que está pasando. Y algo muy fuerte. Con esto concluyo. Hay una conversión por solamente escuchar la palabra de Dios. Y aquí hay una conversión y una testificación de fe más genuina que cualquiera. ¿Por qué? Rahab, que solo había oído de Dios, profesó una fe más genuina que todos aquellos ancianos que salieron de Egipto y fueron testigos de los milagros del Señor. Cuando Dios sacó el pueblo de Egipto de la mano de Moisés, lo primero que el pueblo se cansó y le dijo al Señor: mira, queremos comida. El Señor le mandó maná del suelo, viéndolo con sus propios ojos, el maná del cielo, y no creyeron. Después le dijeron: no queremos tanto pan, mándanos carne. Le mandó por dormir que la gente hasta lo comentaba. Comieron carne hasta saciarse, la aborrecieron y no creyeron. Después le dijeron y se quejaron con el Señor: ¿por qué no trajiste a morir aquí? Abrió el mar rojo y lo salvó. Y la gente continuó incrédula. Y Dios lo que hizo fue lo siguiente: bueno, como ustedes no creen en mí, todos ustedes van a morir y va a venir otra generación que no va a ser testigo de los milagros que ya ustedes han visto, pero que por lo que le cuenten y por lo que le digan, y porque yo siendo Dios no lo desampararé, y mi misericordia va a continuar sobre ellos, por eso van a creer. Y esa generación, algunos me
Y dice que fue la tercera generación, la que eran los más jóvenes, los que entraron. ¿Qué yo les quiero decir con esto? Que Rahab era alguien que estaba lejos. Era alguien que solo había escuchado. Era alguien que no tenía conocimiento. Era alguien que no se le había predicado la palabra. Era alguien que no había tenido contacto con Israel. Y resultó ser más creyente que todos esos que fueron testigos de los milagros del mismo Señor en el pueblo. Resultó que ella profesó una fe más genuina que todos aquellos que tuvieron bajo el mando del mismo Dios. Entendamos que los más poderosos medios de convicción carecerán de fuerza sin la divina gracia de Dios Salvador. ¿Qué le digo con esto? Rahab tuvo convicción y halló gracia. Dios le perdonó un pecado de mentira y la usó para el linaje del Señor Jesucristo y mandándolo a Él como Salvador a todos nosotros. Los que fueron testigos tenían convicción, pero no, eso no fue suficiente. La gracia que encontró Rahab para ser declarada justa y estar en el salón de la fe de Hebreos capítulo 11. Esa gracia nosotros debemos con ahínco a partir de hoy procurarla. ¿Sabe por qué? Es el último. ¿Sabe por qué? Porque como el nombre de Rahab está escrito en Hebreos capítulo 11, procuremos que cuando el Señor venga, el nuestro está escrito en el libro de la vida. Por fe, no por obra. Que cuando el Señor nos busque, solamente con la inicial aparezca. Porque ofrecamos refugio a los que son de nuestro pueblo, como ella lo hizo. Ella fue declarada justa por sus hechos, por todo lo que hizo y lo que pasó. Un acto de fe sin igual que cambió la vida, la historia, la trascendencia de toda la humanidad, porque mandó el linaje. Procuremos que al igual como está su nombre, el nuestro, en algún momento aparezca. Eso es la parte esencial. Rahab fue alguien que Dios nunca le quitó el título de su oficio. No lo hizo. En ninguno de los textos de la Biblia se refiere a ella en algo que no fuera la posadera, la prostituta. Los títulos que a ella se le dan, la ramera. Pero la gracia salvadora de Dios le permitió que arrepentirse de su pecado a tiempo, Dios la usara con el propósito divino de establecer un plan para su pueblo. Y dice la palabra de Dios en ese mismo texto de Josué, que después vino el pueblo, entró, acabó con Jericó, Rahab tenía un cordón, la salvó a ella y parte de su familia. No dice todo, pero entendemos que los que estaban en esa casa, que estaba identificada con ese cordón, fueron cubiertos por Dios y los espías los salvaron. Procuremos con diligencia actuar en una fe también genuina como esta. Nosotros que solamente tenemos el placer de oír, de escuchar y de predicar la palabra, nosotros procuremos con diligencia que nuestro nombre aparezca allá, al altar de Rahab. Amén. Amantísimo Dios, Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia.
Gracias por todo lo que tú haces y has hecho en cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos siga guiando y guardando. Y que tu palabra, Señor, hable e instruya nuestro corazón. Si hay alguna persona que necesita ser regenerada, si hay alguna persona que necesita ser restaurada, si hay alguna persona que necesita ser confirmada, que necesita, Padre Santo, tener una convicción genuina de que tú eres Dios y el Salvador, Señor, restaura. Háblale de su vida, transforma. Pon esa convicción en su corazón, Señor, de que tú eres el único medio por el cual hay salvación. Gracias, Señor, te damos. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, Dios le bendiga. Estamos